Y bienvenidos nuevamente. Gracias por acompañarnos en este webinar y espero que estén todos muy bien en estos tiempos que son un poquitito complicados. Para aquellos que aún todavía no me conocen, me voy a presentar. Mi nombre es Mariana y formo parte del equipo de Tribo. Somos una comunidad de mujeres consultoras de Salesforce y especializadas en trabajos con organizaciones sociales y universidades en toda Latinoamérica. La idea de estos webinars, como siempre les cuento antes de empezar, o les contamos todas antes de empezar, es acercarlos a ustedes a algunos temas de interés, responder un poco más masivamente a algunas de las consultas más frecuentes que recibimos o en nuestras casillas de correo o en las comunidades, y a veces también, como es el caso de hoy, acercarles algunas herramientas que son útiles y que por ahí las organizaciones y las universidades todavía no estamos aprovechando de todo porque no tenemos tanta información o no tenemos tiempo de empezar a relevar un poquito. Entonces esa es un poco la idea de nuestros webinars. Recuerden que siempre nosotros vamos a tener... ¿Ahí me están escuchando? Perdón, quiero confirmar a ver si todos están escuchando. Perfecto. Muy bien, bueno, muchas gracias. Sí, Jeren, ahí todos me están escuchando. Entonces, contarles que nosotros siempre tenemos la conversación en el grupo en español de Power of Us, donde podemos seguir ayudándolos y charlando de los distintos temas. Es un grupo que está 100% en español. Algunos de los que están por aquí lo usan muchísimo, y invito a los que todavía no se han sumado a que se sumen. Simplemente con su usuario y contraseña de Salesforce se pueden sumar a este grupo. Si quizás en este webinar hay alguna persona que no esté digamos, que no sea de una organización social, sepa que está la Success Community, donde también ahí pueden encontrar ayuda en español, ¿sí? Y pueden hacer comunidad. Muy bien. Bien, entonces, vamos a hablar de... voy a agradecerle a Helen, que está por ahí presente, que es quien me dijo que no se estaba escuchando muy bien. Ella va a estar atenta al chat por si tienen si hay algún problema técnico, y los invito a todos a ir dejando sus consultas en la parte de preguntas que tiene Zoom. Hacia abajo de todo van a encontrar una parte que dice preguntas y respuestas. Pueden ir dejando ahí sus preguntitas, que hacia el final del webinar vamos a dar un tiempito para responderlas con muchísimo gusto y hasta donde los podamos ayudar. Entonces, como les decía hoy, nuestro tema va a ser, nuestro tema de hoy va a ser Pardot, ¿sí? Pardot es una herramienta de automatización de marketing de Salesforce, ¿sí? Y vamos a... perdón. Y vamos a hacer un webinario un poquito distinto a los webinarios que venimos haciendo. Hoy no vamos a hacer tanto un paso a paso de cómo se usa la herramienta, sino más bien vamos a contarles y vamos a darles una idea general de qué es Pardot, cómo pueden usarla en sus organizaciones o en las universidades, y ayudarlos a entender un poquitito más y a ver si si es una herramienta apta para lo que ustedes necesitan en este momento de su organización, o si lo van a necesitar un poquitito más adelante, ¿sí? Esta va a ser nuestra agenda. Vamos a ver un poquito qué es Pardot, cómo puede serle útil a nuestras organizaciones. Siempre que digo organización voy a estar como abarcando tanto a las universidades como a las ONGs, y obviamente, de vuelta, si hay presente alguna persona que no esté en una organización social o una institución educativa, también aplica lo que digo para todos, ¿sí? Vamos a ver algunas funcionalidades y algunos casos de aplicación y algunas consideraciones que ustedes tienen que tener antes de empezar a usar la herramienta, o para decidir si quieren o no usar esta herramienta. Entonces, vamos a empezar un poquito entendiendo qué es Pardot, ¿sí? ¿Qué es esta herramienta de la que por ahí a veces vemos un montón en LinkedIn, en Twitter, en las comunidades de Salesforce y demás? Básicamente, Pardot es una plataforma de automatización que les va a permitir a ustedes crear, implementar y administrar campañas de marketing, ¿sí? Siempre con contenidos digitales.
a veces voy a hablar mucho, y esto me lo van a escuchar decir bastante, voy a repetir mucho esto de los contenidos digitales, que para muchos parece una obviedad, pero no lo es para tantos, ¿sí? Hay que tener en cuenta y presente que Pardot es una herramienta para hacer marketing digital, ¿sí? Básicamente, si nosotros no tenemos los correos electrónicos en nuestra base de datos, no vamos a poder hacer demasiado, ¿sí? Entonces eso es súper, súper importante. Es una herramienta que es súper útil para lo que es incrementar las bases de datos, ¿sí? Que ustedes tengan en sus organizaciones, y nutrir y educar a sus públicos con contenidos personalizados para los distintos segmentos que ustedes tengan, ¿sí? Para decirlo un poco más en concreto, ¿sí? Pardot nos va a permitir relacionarnos con nuestros donantes y posibles donantes, voluntarios y posibles o potenciales voluntarios, nuestros alumnos y los posibles o potenciales alumnos, conectando con ellos de forma digital, ¿sí? Eso es básicamente lo que es Pardot para nosotros. Es una herramienta de automatización en comunicación digital, ¿sí? Pardot es muy interesante, es una herramienta que funciona sola, ¿sí? Es que funciona por sí misma, pero también ustedes la pueden tener integrada a Salesforce y la pueden tener conectada con otro montón de aplicaciones, ¿sí? Donde después más adelante podemos profundizar un poquito más, pero se puede conectar con otro montón de aplicaciones y ahí genera una potencia enorme. Pero también podrían empezarla a usar como solita, ¿sí? No es necesario, no es que depende 100% de tener Salesforce. Antes de seguir avanzando un poco más en qué es Pardot y cómo puede sernos útil, es importante aclarar algo para las organizaciones y universidades. Esta es una herramienta que no está incluida en la donación que Salesforce nos hace a las organizaciones en Latinoamérica y en Europa, ¿sí? Eso es muy importante. Esa es una herramienta que tiene un costo aparte, ¿sí? Que ustedes van a tener que consultar cada uno con sus ejecutivos de cuenta, ¿sí? Que seguramente hay alguno, o Paulo, o José David, o Carlos están por acá, ¿sí? Pero tienen que conectarse con su ejecutivo de cuentas, y ahí ellos van a poder comentarles un poco más todo lo que tiene que ver con precios, descuentos y demás. Para hacerles un adelanto, básicamente el precio se va a basar en la cantidad, lo grande o pequeña que sea su base de datos, ¿sí? Y también en algunas funcionalidades que diferencian algunos tipos de licencias de pago, ¿sí? Pero esto es importante, siempre me gusta aclarárselos, no está incluida en la donación de Salesforce, entonces sepan que implementarla tiene un costo aparte, ¿sí? En cuanto a las licencias de la herramienta. Muy bien, dicho esto, vamos a ver, ¿cómo puede funcionar Pardot o puede ayudarnos en nuestras organizaciones? ¿Sí? Entonces, básicamente Pardot nos puede servir para ayudarnos a incrementar la base de datos, ¿sí? De todos estos potenciales públicos que nosotros tenemos, llámese donantes, alumnos, voluntarios, etcétera, etcétera, ¿sí? Nos puede ayudar a incrementar la base de datos. ¿Mm? Además también, ¿sí? Porque con todo esto, con todos los elementos que nosotros tenemos para operar de forma digital, lo que podemos hacer es como ir captando la información de todas esas personas que ya están como teniendo interacción con con nuestros, digamos, con nuestros contenidos digitales, ¿sí? Por otro lado también, y algo que es súper importante, nos ayuda a evaluar cuáles son los candidatos que están más comprometidos con nuestras causas, como por ejemplo para convertirlos en donantes, o también para que, digamos, finalmente sean alumnos de nuestras instituciones. ¿Esto por qué me río un poco? Y lo digo porque a veces tenemos esa sensación de gratuidad, ¿sí? Que nos dan todas estas herramientas digitales, pero a veces no lo son tantos. Y por ahí quienes estén acostumbrados a trabajar quizás con algún call center, o que tengan un equipo de, digamos, podemos decirlo, como de ventas o de atracción de donantes, saben lo costoso que es, ¿sí? Estar como haciendo miles de llamados todos los días y teniendo como una tasa de retorno baja en función de todo el trabajo que estamos haciendo y demás. Entonces, Pardot es algo que nos va a ser súper útil para que nosotros podamos evaluar cuáles son esas personas que están como mucho más interesadas o mucho más comprometidas, ¿sí? Con nuestras organizaciones o con nuestras instituciones, es con la causa que nosotros ofrecemos, ¿sí? Entonces eso nos ayuda muchísimo a bajar todo lo que son los costos de tiempo y dinero, muchas veces en tratar de captar a esas personas. Además también, una vez que esas personas ya
ya han sido captadas, ya han estado involucradas con nuestra institución, ya nos conocen y demás, es una herramienta que es súper útil para poder trabajar en lo que es la fidelización, ¿sí? Y la reactivación, ¿por qué no? ¿Sí? De aquellas personas que por ahí, no sé, hace muchos años estaban donando nuestra institución, o habían trabajado de forma voluntaria, o fueron algunos alumnos nuestros y demás, y ahora queremos como reconvertirlos, ¿eh? Volver a tenerlos en nuestras, volver a tenerlos en nuestras filas, y digamos, que nos ayuden en la misión de nuestras organizaciones. Para todas estas cosas es súper útil Pardo. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué, porque muchos de ustedes van a decir, bueno, pero para esto tengo mis redes sociales, tengo mi email marketing, tengo mi Salesforce y demás. Vamos a ver un poco ahora cómo, cómo es que Pardot un poco funciona para entender por qué hablamos de todas estas ventajas. Antes de esto, también me parece importante contarles que quizás a veces nosotros cuando empezamos a ver estas herramientas decimos, no, bueno, pero estas son herramientas que son más para ventas, no tienen nada que ver con nosotros, son demasiado grandes y demás. Para nada, son herramientas que se pueden, Pardot es una herramienta, perdón, que se puede adaptar perfectamente a nuestras instituciones, a nuestras organizaciones, pero tenemos que tener algunas cosas como presentes. ¿Y para qué organizaciones es más apto Pardot, digamos, ¿sí? Son, primero, para aquellas organizaciones y instituciones que tengan comunicación digital con sus públicos, ¿sí? Si sus públicos no están en los ámbitos digitales, es una herramienta que no les va a servir de mucho, ¿sí? La segunda cosa es, tienen que tener dentro de las organizaciones, ¿sí? Personas que tengan conocimiento de marketing o comunicación, ¿sí? O por lo menos alguien que esté encargada de estos procesos. ¿Por qué les digo esto? Porque básicamente es una herramienta que por sí sola no funciona, nosotros le vamos a tener que dar mucho contenido. Entonces tenemos que tener a alguien que esté pensando en qué quiero comunicar, cómo voy a segmentar a mi público, qué le digo al que no me conoce tanto, qué le voy a decir a la persona que ya me conoce un poco más. ¿Sí? Necesitamos como alguien que pueda estar en esa parte de la ingeniería de la comunicación. ¿Sí? Ahí me sale un poco mi deformación profesional, que soy licenciada en comunicación, y entonces es por eso que también les digo esto y veo súper útil esta herramienta. Pero si no tenemos a alguien que pueda pensar en la comunicación de nuestra organización, y ya no nos va a ser tan sencilla como esta implementación o el uso de esta herramienta. También es importante que ya hayan tenido experiencia y trabajado con herramientas de email marketing, ¿sí? Esta herramienta de Pardot no la reemplaza 100%, ¿sí? Pero haber tenido alguna experiencia de trabajo con herramientas de email marketing los va a ayudar a ustedes a pensar en todo lo que pueden hacer, ¿sí? Para nutrir y educar a esos candidatos que ustedes tengan, o a las personas que estén en su base de datos, para poder convertirlas en algo más que alguien que quiera recibir solo el newsletter. ¿Sí? Todo eso lo vamos a hablar un poquitito más en detalle ahora. Y después también es cierto que es muy útil para algunas organizaciones que busquen una implementación rápida de automatización de marketing, ¿sí? Sobre todo las que están familiarizadas más con Salesforce. Esta implementación es una implementación que va a ser relativamente rápida para que ustedes la puedan adoptar rápidamente. Eso sí, piensen, rápido es en el sentido en que ustedes ya tengan todos los otros requisitos anteriores, ¿no? Como que tengan conocimiento ya de marketing, que haya una persona que que pueda llevar esta implementación y demás, ¿sí? Estas cosas no suceden por arte de magia nunca. Muy bien. Vamos a ver algunos conceptos, ¿sí? Que encierra un poco la implementación de Pardot, o que tiene alrededor Pardot, para que nosotros podamos como entenderla un poquitito más. Y acá nos vamos a correr un poco más de la parte técnica y nos vamos a ir a la parte que tiene que ver un poco más de marketing, ¿sí? Entonces, vamos a pensar en esta imagen, que seguro muchos de ustedes en algún momento la han visto, ¿sí? Esta imagen se llama el funnel o el embudo de conversión. Típica imagen de un proceso de ventas, ¿sí? ¿Qué significa este embudo? Básicamente es como yo puedo obtener un montón de datos de un montón de personas, ¿sí? Que van a estar como en la parte más alta de este embudo, y cómo a medida que los vamos trabajando, vamos a hacer nosotros digamos, completen una acción, básicamente que esa acción, y va a depender siempre de nuestro objetivo, de nuestros objetivos, es una acción que tiene que ver con
conseguir más donantes, conseguir más alumnos, conseguir más voluntarios, ¿sí? Que es lo que vamos a llamar, o lo que se llama más en marketing, la parte de como una segunda conversión, o la conversión definitiva, ¿sí? De todos estos prospectos que tenemos dando vuelta. Yo como comunicadora esto lo vi, este funnel o este embudo siempre lo veo más del lado de la comunicación que desde el lado de ventas, y es como nosotros vamos afinando y segmentando la comunicación para finalmente lograr este objetivo que les comentaba. En términos muy generales, entonces, ustedes pueden ver esto como las distintas etapas en las que ustedes van a ir trabajando con sus públicos a nivel de comunicación, y en donde Pardot nos va a ser súper, súper, súper útil, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de qué es esto de generar y nutrir, generar la base y nutrir o educar, también me gusta esa palabra, como educar a todas esas personas, ¿sí? Que tienen algún interés o presentan algún interés en nuestras organizaciones. Vamos a ver y vamos a revisar entonces un poquitito cada una de las partes de todo este proceso que les muestro acá, y ver cómo Pardot nos puede ayudar a hacerla o a llevarla de forma un poco más sencilla, ¿sí? Entonces empecemos por la primera parte, y la primera parte siempre es la parte de la atracción y conversión de las personas, ¿sí? Cuando me refiero a atracción y conversión es decir, quiero mostrar, o sea, quiero mostrarle a la gente qué soy, qué hago, cómo me diferencio de los demás, y que esas personas se conviertan y se involucren y sean parte de nosotros, ¿sí? Básicamente esto lo van a encontrar en Pardot, es una de las primeras objetivos que tiene Pardot, que es de convertir a los visitantes en prospectos, ¿sí? Básicamente, ¿qué son los visitantes? Los visitantes son las personas que empiezan a navegar en nuestra web, en nuestros contenidos digitales, hacen clic en un montón de lugares, ¿sí? Van, vienen, recorren, van teniendo como distintas interacciones, pero les decimos que se llaman visitantes porque todavía no son parte de nuestra base, no sabemos quiénes son, ¿sí? En la parte de la conversión es cuando podemos empezar a saber ya quiénes son un poco más estas personas y hacerles un seguimiento más de cerca. ¿Ustedes vieron cuando en todas las páginas web les dicen que van a poner una cookie en su buscador? Eso básicamente es lo que va a hacer Pardot, y nos va a ayudar a poder hacer este recorrido que hace un visitante primero a nuestros contenidos digitales, hasta que se convierte, y ahí se convierte básicamente, perdón la redundancia, se va a convertir en nuestro prospecto. ¿Y qué es convertir para Pardot? Es básicamente saber quién es esa persona. Mínimamente, nombre, apellido, correo electrónico, dónde vive, ¿sí? Y esa es la parte de la conversión. ¿Cómo logramos con Pardot esta conversión? ¿Sí? Básicamente a través de algunas herramientas que tiene, como por ejemplo, nosotros en Pardot podemos crear formularios personalizados, ¿sí? Para nuestras organizaciones, ¿sí? Acá lo van a ver, los formularios son súper interesantes porque ustedes en Pardot con un conocimiento mínimo, no necesitan conocer de HTML, no necesitan conocer de muchas cosas, ¿sí? Pero como usuarios y con conocimientos mínimos y siguiendo los lineamientos de su imagen, ustedes pueden armar formularios súper personalizados que les permitan traquear o hacer un seguimiento de todo lo que esas personas van haciendo en sus contenidos digitales y poder captar sus datos, ¿sí? Eso me parece súper interesante. Seguramente muchos de ustedes tienen páginas web, perfiles en redes sociales, etcétera, etcétera, y lo que pueden hacer con todas esas, o lo que hacen en general, consciente o inconscientemente, es básicamente empezar a difundir todas las cosas que hacen ustedes y empezar a direccionar a los públicos a que vayan hacia estos formularios, ¿no? Como lo llevamos a un formulario para que complete el newsletter, para que firme una solicitud, para que se sume a un webinar, ¿sí? Como vamos teniendo varios formularios. La ventaja de Pardot es que podemos hacer formularios también personalizados con todo el branding de nuestra marca, y además también otra cosa que es interesante es que ustedes pueden crear páginas de destino, o las famosas landing page, a donde pueden llegar, pueden redireccionar todos estos visitantes que tienen, o todos estos seguidores que tienen en sus redes, las pueden redireccionar ahí, y ahí convertirlos directamente, como captar sus datos desde una landing con un formulario, o mismo si ya tienen formularios creados en sus páginas, agregarle una cosa que se llama controladores de formulario, y ahí todos esos datos van a ingresar a Pardot, y ahí empiezan ustedes a hacer
como su gran base de datos. Esta es para mí es las ventajas más grandes que tiene Pardot, que es que nosotros podemos empezar a darle seguimiento a las personas desde que están visitando, ¿sí? nuestros contenidos digitales. Y después, una vez convertidos, también seguir trabajando en digamos, en seguir a ver qué es lo que están haciendo, y ahora les voy a contar todo lo que pueden hacer una vez que sepan qué es lo que están haciendo estas personas con sus contenidos digitales. Acá, si hay algunos administradores de Salesforce, van a decir, bueno, pero esto es lo mismo que el Web to Lead, ¿sí? Que armar un formulario web para que entren directamente los candidatos a nuestro Salesforce y ahí los podamos ir trabajando. Sí, es muy parecido, pero es una versión mucho más mejorada. ¿Y quieren que les diga algo? Es una herramienta con la que ustedes como administradores se van a sacar un montón de trabajo de encima, porque esta es una herramienta, ¿sí? Que pueden ustedes delegar, ¿sí? Pueden delegar la administración de esta herramienta en los usuarios, ¿sí? Que están trabajando todas las partes de marketing o de comunicación en sus organizaciones. Entonces esto me parece como una ventaja súper, súper interesante. La versión Web to Lead, son formularios web para que entren leads a Salesforce. Eso estaba leyendo ahí una pregunta que habían puesto por ahí. Muy bien, entonces, una vez que ustedes tienen ya convertidas a estas personas, cuando digo convertidas, esta primer conversión es, yo sé quién es, cómo se llama, y cuál es su correo electrónico, ¿sí? Una vez que ustedes tienen convertida a estas personas, ahí empieza, como dicen acá en México, ahí empieza lo bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes ya empiezan a saber quiénes son, qué hacen, qué formularios completaron, en qué links hicieron clic, ¿sí? Y todo eso lo pueden empezar a traquear y podemos empezar toda la parte que es la parte de nutrición o educación de esos candidatos, ¿sí? Eso también seguramente lo han escuchado, como esto de nutrir candidatos o educar a las personas, pero en definitiva, ¿qué significa? ¿Qué es esto? ¿Sí? Entonces, básicamente, nutrir candidatos es una técnica de marketing automatizada para que ustedes puedan hacer que las personas conozcan sus misiones, sus programas educativos y demás de forma automatizada y de forma programada y de forma muy personalizada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente nutrir candidatos, ¿sí? Es entregar mensajes en momentos correctos, que ustedes puedan ahorrarse tiempos y recursos y construir mejores relaciones porque les están hablando a las personas en función del conocimiento que ustedes infieren que tienen de su organización, en función de lo que hayan hecho con todos sus contenidos digitales. ¿Sí? Entonces, esto es lo que por ahí también lo van a encontrar en algunos lugares como las campañas de goteo, ¿sí? O las drip campaigns, que en inglés, ¿sí? Básicamente es poder ir empezar a mandar mensajes en función de lo que las personas van haciendo con nuestros contenidos digitales. Todo esto siempre va a ser con el fin, otra vez, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo de comunicación o cuál va a ser nuestro objetivo con todas estas campañas? ¿Sí? De involucrar cada vez más a las personas, ¿sí? A las que ya no a las que no los conocen, a los que ya los conocen, ¿sí? A los que tienen que fidelizar, a los que quieren reconvertir, porque son, por ejemplo, en el caso de los donantes, muchas veces van a tener donantes que dejaron de donar un tiempo y por ahí quieren ustedes volver a traerlos a las filas de los nuevos donantes, ¿sí? Entonces eso también va a ser muy interesante. Para darles una definición un poquitito más cerrada, ¿sí? Nutrir candidatos es enviarles mensajes específicos, en intervalos específicos, en función a lo que hacen o no hacen con nuestros contenidos digitales. Y para eso, Pardot, ¿sí? Es una gran herramienta, ¿sí? Que si digamos, nosotros tenemos como un objetivo claro de cómo la queremos programar y cómo queremos comunicarnos con esos públicos, se potencia al 100%. ¿Y cómo lo hace? A través de una herramienta que tiene Pardot que se llama Engagement Studio. Acá les pido disculpas porque es muy difícil traducir al español este nombre, ¿sí? En general los van a encontrar, incluso cuando hacemos las traducciones de Pardot al español, este nombre queda en inglés. Y básicamente es un lugar donde ustedes pueden armar
flujos como este que ven acá. Y estas son las famosas campañas de goteo. Si ven acá, hay una gotita, ¿sí? Se llaman campañas de goteo porque son campañas que van de a poquito, ¿sí? Como que se van como lanzando de a poquito en función de, como les decía, lo que van haciendo o no los usuarios con nuestros contenidos. Entonces, aquí tenemos el flujo. Este flujo, la verdad es que una vez que lo empezamos a dominar es súper, súper fácil de construir. También lo que tiene es que ustedes los van a poder, como le van a poder ir dando seguimiento. Fíjense, acá por ahí la imagen se ve un poquitito borrosa, pero en cada uno de los pasos ustedes van a tener el porcentaje, ¿sí? de candidatos o prospectos, ¿sí? Que van pasando por cada una de las fases y cómo va teniendo, o sea, qué éxito van teniendo como nuestros elementos de marketing, ¿sí? Qué éxito van teniendo nuestros correos electrónicos, qué va pasando una vez que la persona si abre o no abre el correo electrónico, qué hace la herramienta, ¿sí? Esto la verdad es que es súper, súper, súper interesante. Estas acciones como van a ir liberando ese contenido de a poquito, ¿sí? Y van construyendo una relación con su público. ¿Qué ejemplos les puedo dar donde se puede usar, se pueden usar estos flujos, ¿sí? O estos journeys que los van a encontrar eh, por ahí? Bueno, pueden hacer flujos de bienvenida, ¿sí? Por ejemplo, una persona completa el formulario para suscribirse al newsletter, y ustedes además después una vez que complete el formulario, le pueden mandar le pueden mandar un correo electrónico, a los 4 días, si abrió el correo electrónico, mandarle otro correo con otra información, por ejemplo, no sé, como el último reporte anual que ustedes tengan, le pueden, una vez que si lo abrió, le pueden enviar, no sé, voy a inventar un poquito, le pueden enviar como la invitación a su ciclo de webinarios, una demo para un producto que tengan, una charla informativa, un desayuno que hagan, lo que fuere. Si no lo abrió, pueden probar con otro contenido, ¿sí? Y así sucesivamente pueden ir dándole ustedes la bienvenida, una persona que estuvo interesada en un curso, por ejemplo, le pueden ir dando seguimiento y mandarle más información y novedades sobre esos cursos que ustedes tengan, ¿sí? O, por ejemplo, si ustedes quieren empezar una campaña de reactivación de donantes, también pueden empezar a hacer como una pequeña campaña de goteo, ¿sí? En donde vayan viendo cómo pueden hacer ustedes para hacer que esa persona vuelva a convertirse en un donante de su organización, ¿sí? La verdad es que las posibilidades acá son infinitas, a veces es muy difícil poder dar un ejemplo como muy genérico, ¿sí? Pero eso más o menos les puede dar una idea de cómo puede funcionar este Engagement Studio. Otra de las cosas que tiene súper interesante acá, van a ver en esta especie de GIF, videíto y demás, esto ustedes lo pueden, o sea, así funcionaría como su journey o su flujo de comunicación, y básicamente esto es que ustedes lo pueden probar, o sea, ustedes pueden ir viendo qué es lo que va pasando, ¿sí? en cada uno de los pasos e ir siguiéndolo para ir testeándolo, ¿sí? Entonces, bueno, más o menos como de esta forma lo pueden trabajar. Todos estos flujos siempre lo que van a hacer es apoyarse en distintas herramientas que tiene Salesforce, que tiene Pardot, perdón. Pardot va a tener un montón de herramientas. Desde acá ustedes pueden enviar correos, crear acciones, asignarle puntos a las personas, ¿sí? a cada uno de los candidatos. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pueden crear tareas, pueden pueden agregar a una persona, pueden agregarla a una lista, ¿sí? Entonces, el Engagement Studio se va a sostener desde distintas herramientas de automatización que ustedes pueden tener en Pardot, ¿sí? Que van a poder armar listas, van a poder armar listas dinámicas, van a tener algunas reglas de segmentación, van a poder etiquetar a los candidatos. Todo esto siempre es en función de qué el candidato haga o no con lo que también van a encontrar por ahí que son sus assets de marketing, pero básicamente yo se los voy a traducir en sus contenidos digitales, ¿sí? Con las reglas de automatización, nuevamente, ahí van a poder hacer como muchísimas cosas, van a poder enviar correos, van a poder asignar puntos, van a poder, si lo tienen conectado a Salesforce, mandarlo a una campaña de Salesforce. O sea, realmente es infinito lo que se puede hacer con esta herramienta, son muchas las posibilidades que tiene.
hablando un poco de algunas de las cosas que ustedes pueden hacer en estas reglas de automatización o estas tareas que pueden hacer dentro de los flujos, hay una herramienta que a mí me encanta, me encanta, me encanta, que lleva bastante trabajo y es súper interesante, que tiene Pardot, que es la parte de el puntaje y la calificación, o el scoring y grading, ¿sí? En inglés, que lo van a ver por ahí. Les digo las cosas en inglés y en español por una cuestión de que básicamente cuando ustedes empiecen a googlear un poco más de información y demás, van a encontrar mucha cosa de marketing y se dice en inglés, ¿sí? Entonces es un poco que hay que empezar a familiarizarse. Pero ¿qué es esto de el puntaje y la calificación? Son dos herramientas que nos van a poder dar una idea de quiénes son esos prospectos, esos candidatos que nosotros tenemos en nuestra base, que son más factibles que se conviertan, ¿sí? o que hagan una acción concreta para con nuestra organización, ¿sí? Básicamente, vamos a empezar primero hablando un poquitito de lo que es el puntaje. Básicamente el puntaje o el score es un puntaje que ustedes le van a ir dando, esto lo van a construir ustedes, ¿sí? Le van a ir dando a las personas en función de cómo esas personas, ¿sí? Interactúan con sus contenidos de marketing, ¿sí? Entonces, si una persona visita la web, tiene 2 puntos. Si completa el formulario para el newsletter, va a tener 5 puntos. En función de cómo va abriendo cada vez que abre un correo le voy a asignar más puntos todavía. Si no los abre, le voy a restar puntos, ¿sí? Si comparte alguna publicación en nuestra web, entonces le voy a sumar más puntos, ¿sí? O si se suma y se inscribe a un webinario, le voy a dar una cierta cantidad de puntos, y después no viene, le resto, ¿sí? Ahí pueden empezar ustedes a jugar en cómo le van dando puntos, ¿sí? A las personas en función de cómo interactúan con con sus contenidos. Para que una definición que encontré hace un poquito, que escuché en un video muy interesante, es que nosotros podemos definir el puntaje en cuánto interés tiene una persona en mi organización. Yo sé que a veces es un indicador que es un poco engañoso, ¿no? ¿Cuántos de nosotros a veces abrimos correos solamente para que no quede nuestra casilla de correo con correos pendientes? ¿Sí? Ahí a veces me incluyo, ¿sí? Que a veces los abro, los leo como muy en diagonal y no le presto demasiada atención, pero bueno, es un indicador que nosotros podemos tener. No es lo mismo una persona que aún así que abra los correos, como yo les cuento, los abra, que aquel que directamente no los abre, lo borra, no lleva spam, se suscribe a nuestras listas, etcétera, etcétera. Entonces esta es una herramienta, el puntaje, que me parece que es súper interesante para que ustedes puedan ir asignando puntos. Por ejemplo, si una persona, si lo tienen conectado a Salesforce, cuando una persona concreta una donación, se le suman puntos, ¿sí? Cuando perdemos una donación, bueno, le restamos puntos. Y así pueden ir trabajando ustedes en darle la puntuación que ustedes quieran en función de lo que ustedes consideren que es más beneficioso para su organización. Pero esta herramienta sola a veces no nos dice demasiado, ¿sí? Y nosotros podemos afinar un poco más este sistema de puntuación o este sistema de calificación de nuestros usuarios o de clasificación de nuestros candidatos con lo que es la calificación o el grade. Y básicamente esto se va a traducir, parece medio antipático, pero no lo es, ¿sí? Se va a traducir más bien en cuánto nos interesa una persona a nosotros, ¿sí? Ya no es tanto qué hace la persona con nuestros contenidos, sino más bien qué es quién es esa persona para tener nuestro interés, ¿sí? Y acá no lo malinterpreten, hay cosas que son, se los voy a poner de una forma muy sencilla. Si ustedes son una institución educativa que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, que pasado esta pandemia ofrece cursos presenciales, ¿sí? ¿Cuánto les puede interesar a ustedes una persona que viva en Brasil, que no puede asistir a sus cursos? ¿Sí? Entonces quizás ese llamado digamos, como esa inversión de tiempo que ustedes hacen en esa persona no sería tan fructífera como hacer una inversión de tiempo en una persona que vive en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y que además tiene un perfil que puede ser un perfil interesado en el curso que ustedes están dando. Lo mismo, y esto me ha pasado con algunas organizaciones con las que trabajé. Está lleno de organizaciones que trabajan a nivel global. Tenemos Amnistía, tenemos ACNUR, tenemos, por ejemplo, Aldeas Infantiles, que trabaja de forma regional también, UNICEF, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos va a tener sus capítulos en cada uno de los países, y muchas veces se va a dedicar a
concientizar, a buscar firmas, a buscar donantes en la región. Entonces, yo no digo que tengan que menospreciar a una persona que vive afuera, porque muchas veces estamos los expatriados que queremos colaborar con cosas de nuestro país de origen, ¿sí? Pero, en definitiva, nosotros lo que vamos a buscar son personas que estén en la zona geográfica donde nosotros estamos trabajando. Entonces, esto del grading, ¿sí? Les va a servir muchísimo para entender cuál es su donante, voluntario, alumno ideal, poder contrastarlo, ¿sí? Con la persona que se suma a su base de datos y ahí darle una calificación, ¿sí? Pero estas dos cosas no funcionan por separado. Si nosotros las ponemos a funcionar juntas, es lo que va a suceder aquí, ¿sí? Una persona, como en el caso de Juan Martín, puede tener una puntuación muy baja porque tiene como muy poca interacción con nuestros contenidos, pero básicamente desde su perfil, ¿sí? Desde quién es esa persona, es alguien que es más susceptible de que se interese en nuestra organización o nuestra institución que, por ejemplo, Laura, que tiene mucha interacción con nosotros, pero Laura vive en otro país, entonces tiene una calificación más baja, ¿sí? Entonces, eso es en lo que les puede ayudar la parte que tiene Pardot de scoring and grading o de puntuación y calificación, ¿sí? Esto también, yo muchas veces lo que les digo es, si bien nosotros tenemos como organizaciones o como instituciones, muchas veces tenemos procesos diferentes o procesos de negocio que pensamos que son muy diferentes a los de las empresas, en definitiva no son tan diferentes. La forma en la que, o sea, el resultado final de qué es lo que vendemos, entre comillas, qué es lo que ofrecemos a nuestro público, es diferente, tiene otro tipo de causa que una empresa 100% de ventas o de retail o lo que fuere, eh, pero pensemos que trabajamos con los mismos procesos, entonces siempre los invito con herramientas como Salesforce, como Pardot, con otras herramientas de automatización de marketing, no le tengan miedo a todo este vocabulario como un poquito más empresarial y corporativo, eh, como no sé, no le tengan miedo, como tómenlo para ver cómo ustedes lo pueden readaptar a sus organizaciones, sus causas y demás. Y muchas veces entenderlos desde el lugar de la venta, de la corporación, del negocio y demás, suele ser o es muy interesante para que ustedes también lo puedan después entender bien y adaptar a cómo lo quieran trabajar en sus organizaciones. Muy bien, entonces, para no irnos mucho más, porque podemos estar hablando años y siglos de todos estos temas de automatizaciones de marketing y cómo nos serviría, en resumen, lo que puede hacer Pardot por ustedes es ayudarlos a potenciar toda la parte de email marketing, que ustedes ya estén trabajando con otras herramientas, los ayuda a generar candidatos, a hacer un mejor manejo y nutrición de los candidatos o prospectos que ustedes ya tengan en su base de datos, pueden empezar a medir acciones y sobre todo a priorizar, ¿sí? A priorizar básicamente con qué candidatos van a hacer una acción concreta. Y de vuelta, esto para mí es súper importante porque además a veces tenemos como esta fantasía de la gratuidad de la comunicación digital y demás. Yo siempre vuelvo a mis orígenes de trabajo, donde mi email marketing era físico, y entonces era como mi tasa de retorno, mi rechazo, que lo que ustedes ven hoy como rechazos de correo electrónico, yo lo veía físicamente en, en, este, en cómo me devolvían a mí todos los correos físicos que mandaba, todas las cartas que mandaba, todas las postales que mandaba. Entonces, eso es como, yo siempre se los pongo muy visual para que se entienda por qué es importante esto de priorizar los candidatos. Muchas organizaciones trabajan con call centers, eso tiene un costo enorme, ¿sí? Los que trabajan haciendo quizás procuración de fondos con empresas saben el costo que tiene muchas veces el trabajar a ese candidato para convertirlo en donante y demás. Con los donantes individuales pasa lo mismo, o con los alumnos pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, estas herramientas nos ayudan un poco a que esa tasa esa tasa de retorno empieza a ser un poquitito más amplia y nosotros podamos tener mejor y más direccionada nuestra comunicación. No se dan una idea ustedes lo que sucede cuando nosotros juntamos, por ejemplo, Pardot con Salesforce, ¿sí? Y cómo se pueden potenciar estas herramientas, porque todo eso que yo les fui contando que sucede en Pardot, ¿sí?
cómo vamos asignando puntos, cómo podemos crear una tarea cuando una persona hace cierta acción, cómo lo podemos poner en una lista, cómo podemos, si está integrado con Pardot, con Salesforce, agregar una campaña. Todo eso siempre se va a trasladar a Salesforce, y ustedes desde Salesforce también pueden como seguir haciendo como un montón de trabajo y un montón de análisis de toda esa información que ya tienen en Pardot. En empresas muy, muy grandes, por ejemplo, si ustedes, para que se den una idea, muchas veces se dividen el trabajo de los equipos de marketing, ¿sí? Van para Pardot, entonces desde Pardot ellos hacen la nutrición de leads, como ver bien, como generalmente se lo dice así, como se van calentando los leads o esos potenciales compradores, potenciales donantes para nosotros, potenciales voluntarios, potenciales alumnos, como los equipos de marketing los van trabajando en la parte de comunicación, y una vez que ya están listos, se lo pasan a los equipos de ventas, ¿sí? Que los equipos de ventas ya suelen trabajar más dentro de Salesforce. ¿Sí? Entonces ahí de verdad es que la tasa de retorno y como las ventas suelen empezar a ser un poquito más sencillas. Entonces ustedes trasládenlo al lenguaje de sus organizaciones, y van a ver que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces esto es súper interesante cómo empiezan a trabajar estas dos herramientas juntas. Es como se empiezan a ampliar y a potenciar las acciones que ustedes pueden hacer desde Salesforce. Entonces, piénsenlo así, ¿no? La herramienta de Pardot para nuestros equipos de comunicación, ¿sí? Para todos nuestros equipos de comunicación, que siempre hay alguien en la organización que se ocupa de la comunicación, ¿sí? Y a veces los equipos son unipersonales, pero son equipos, en definitiva. Y después, con Salesforce, quienes están trabajando la parte de procuración de fondos, que a veces suele estar dividida, a veces no, ¿sí? Pueden empezar a trabajar mucho más a esos leads, y les aseguro que cuando empiezan a afinar estos procesos, la tasa de retorno empieza a ser mucho mayor. Si volvemos a nuestro funnel inicial, o a nuestro mood inicial, más o menos de esta manera podría ser una división, más o menos, ¿sí? Es como un ensayo que les hice acá, de cómo podría estar dividida en este embudo o en este funnel, ¿sí? El trabajo con cada una de las herramientas o el ecosistema que nosotros podamos armar de herramientas. Entonces, toda la parte de atracción, ¿sí? Vamos a hacerla desde las redes sociales, desde nuestra página web, desde nuestro email marketing. Una vez que tenemos eso, cuando ya convertimos a esos visitantes, los convertimos en suscriptores o ya prospectos, los podemos empezar a trabajar con Pardot, ya empezamos a entender que son candidatos un poco más formales a hacer esta última conversión o estas acciones finales. Entonces, con Pardot podemos hacer todas estas campañas de nutrición o de educación de esas personas, hasta que finalmente vamos a cerrar ese famoso trato, vamos a hacer esas acciones y las vamos a finalmente convertir en alumnos donantes voluntarios, según los ejemplos que venimos conversando, y muchas veces esas personas se convierten en promotores también de nuestras acciones. Por eso vamos a seguir nosotros fidelizándolos, y armando programas para que ellos sean como multiplicadores de nuestra comunicación, y así todo esto no son compartimientos 100% estancados. Esto es una idea para que vean en qué niveles pueden trabajar con cada una de las herramientas, porque todo después se convierte en un círculo, ¿no? Porque todas las personas que ya están convertidas o que ya son alumnos donantes voluntarios también siguen interactuando con nuestras redes. Entonces, eso también es interesante para que ustedes como lo vayan viendo como en un ecosistema de herramientas digitales que se va a ir retroalimentando todo el tiempo. ¿Sí? Muy bien. No paré de hablar, estos 47 minutos. Antes de pasar a las preguntas, quiero como dejar estas consideraciones finales, hacer un poquito un resumen de lo que fuimos hablando durante toda la presentación. Recuerden que esta es una herramienta que no se incluye en la donación de Salesforce, tiene un costo adicional que pueden consultar con sus ejecutivos de cuenta. Es una herramienta de marketing 100% digital, así que en ese sentido, como vean dónde tienen sus públicos realmente, para ver si esta es la herramienta de comunicación que les sirve. Es súper interesante porque los usuarios necesitan muy poco o nada de conocimientos de HTML o CSS, con unos pequeños lineamientos que nos puedan ayudar a mantener la imagen de nuestra institución o de nuestra organización. Es muy fácil de trabajar.
es ideal para organizaciones que ya usaron email marketing alguna vez, ¿sí? Son herramientas que no se reemplazan entre sí, se van como potenciando. Sí es importante que sepan que es una herramienta que va a requerir de que ustedes tengan conocimientos de marketing y comunicación, sobre todo comunicación, o que por lo menos ustedes tengan la intención de armar como estos flujos de comunicación, de poder segmentarla y de poder además después como un poco interpretar cuáles son qué es lo que va pasando con esa comunicación para ver si la tenemos que ir ajustando. Para los administradores de Salesforce, lo interesante es que esto se convierte, o sea, queda del lado 100% del usuario. Ustedes como administradores, o sea, como es una herramienta que es, si bien tiene su rol de administrador y demás por algunas cuestiones, pero toda la parte de construir estos journeys, que a veces son muy parecidos a lo que ustedes usan como process builders y demás, como todo eso queda siempre del lado del usuario, entonces el usuario como que tiene mucha más autonomía para trabajar en esto, y en la mayoría de los casos es una herramienta que se implementa muy rápido, y que ustedes pueden tener rápidamente como en vivo en sus organizaciones para empezar a usar. Bueno, muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Yo ya llegué casi sin aliento. Pero bueno, este es el momento para poder hacer las preguntas. No sé, Helen, ahí si tenemos preguntas en la parte de preguntas y respuestas. A ver, voy a mirarlo un poquito. Hola a todos. Sí, tenemos una pregunta. Muy bien. Preguntan, o sea que esto también sirve para que los voluntarios, que ya son parte de la organización, es decir, para mandarles novedades, digamos, ¿cómo se conecta con aquellas personas que ya son voluntarios? Es la pregunta. Perfecto. O sea, sí, puede servirles para eso. Si la persona ya, digamos, ya fue voluntaria de la organización y está en su base de datos, eh, seguramente va a tener algún tag de que ya fue voluntario, va a estar en una lista y demás, entonces ahí ustedes pueden como seguir la comunicación. Es esto que les decía de la parte de la fidelización o de la reconversión. ¿Sí? Yo Sí, decís. ahí agregaría solo una cosa y tiene que ver con la siguiente pregunta de Paola, que dice cómo se realiza la integración con Salesforce, es decir, requiere una adecuación de campos, objetos o cómo se hace. Y es que Pardot va a leer hay diferentes tipos de licencia de Pardot, pero la licencia más básica va a leer solo campos que vos tengas en el contacto, en el candidato, en la cuenta o en la oportunidad. Entonces, con los voluntarios, si después vos decís, bueno, yo quiero que si superaron las 30 horas en este tipo de trabajo se les mande un mail, hay que tener cuidado con qué campos de Salesforce lee Pardot para poder hacer cierto tipo de automatizaciones en voluntarios. ¿No? Sí, tal cual. Sí, cuando ya empezás a trabajar en la integración, decimos que la integración es relativamente sencilla, ¿sí? Pardot básicamente integra con contactos, candidatos, cuentas, oportunidades y campañas, ¿sí? Entonces, como pueden, o sea, todo lo que ustedes, como trabajen en Pardot, después los pueden llevar a esos objetos, después se pueden hacer algunas otras personalizaciones dentro de Salesforce y demás, pero es relativa, si ustedes están usando esos 5 elementos, esos 5 objetos que son los estándares de Salesforce, sí les van a servir para todo esto. Leí por ahí una pregunta de Flavia que preguntaba si vamos a mandar la presentación. En general no mandamos la presentación porque subimos el video a nuestro canal de YouTube, así que seguramente mañana les va a llegar un correo con el link directo a la presentación. Tengo acá otras preguntas y dicen, primero, bueno, el tema del costo, háblenlo con sus account executives. No es parte de la donación, pero sí tienen un descuento. Sí. Eso por un lado. Y es un licenciamiento distinto, no sé, Marian, si hablaste de esto, de que no es por usuario que se paga la licencia, sino por el tamaño de tu base. Exacto, sí, algo dije al principio, no hice la aclaración que no era por usuario, pero es por el tamaño de la base. Después los usuarios que tienen Salesforce pueden usar Pardot tranquilamente si están usando las dos herramientas conectadas. Perfecto. Me pregunta Luz, dice, me interesa saber cuán fácil es armar automatizaciones vinculadas a campos en nuestros objetos ya configurados en Salesforce. Por ejemplo, cuando se marca un casillero, que se inicie una cadena de acciones en Pardot. Es relativamente sencillo.
si vos haces como una buena integración de tus campos en Salesforce y en Pardot. Y siempre que sean estos objetos que hablamos, Sí, ¿no? Cuentas, contactos, candidatos, oportunidades, y campañas. y Sí, sí, y miembros de campaña. Siempre que sí. sean en esos objetos, si vos marcas un campo, se puede pasar. Cuando estás trabajando con objetos personalizados, ya se requiere otra licencia que lea campos, objetos personalizados, y no estoy segura ahí de las automatizaciones. Habría que analizar caso por caso. Habría que analizarlo. De cualquier manera, Luz, de verdad es como, obviamente como toda herramienta, uno no nace sabiéndola, lleva un tiempo de, o sea, lleva tu curva de aprendizaje, de entender todas las posibilidades que tiene. Muchas veces terminás como haciendo, como siempre hablamos, ¿no? Como hacemos una primera capacitación con todo esto se puede hacer con Pardot. Y después a las 2 semanas empezamos, bueno, ahora queremos hacer este flujo. Y cuando querés hacer ese flujo en particular es como decir, bueno, repaso a ver todas las posibilidades que tengo, etcétera, etcétera. Es sencillo, y es sencillo como después de lo único que hay que estudiar bien ahí es eso que decías, como si con un tilde en un campo directamente se dispara el flujo, o tenés que hacer que con ese tilde se meta en una lista y salga el flujo, como tenés que hacer, hay que hacer un par de análisis, no es, digamos, no es una cosa que vos la aprendas de un día para el otro, la vas a ir aprendiendo, pero es relativamente sencillo. Si esa es como, un poco leí eso en la duda. Perfecto. De por ahí. Flor también acá dice, tiene que ser una herramienta, tiene que estar al 100% la adopción de usuario de todo el equipo para poder usar Pardot, ¿cuáles son los riesgos? En principio, no es necesario que todos en la organización usen Pardot. La persona que está encargada de comunicación o el equipo que está encargado de comunicación es el que te diría que tiene que estar con el 100% de adopción. Los riesgos, no le veo demasiado riesgo. El riesgo es el mismo riesgo que tenéis como con cualquier automatización. Si vos no entendés bien cómo funciona, si no la pensaste bien cuando la hiciste, en una automatización muchas veces perdés el control tan chiquitito, tan exacto de algunas cosas. Entonces no representa mayor riesgo que hacer cualquier otra automatización, desde mi punto de vista, por lo menos. Siguiendo un poco con el tema de automatizaciones, pregunta acá Paola si los flujos de Pardot interfieren o no con los flujos del Process Builder. También preguntan si es compatible con otras herramientas fuera de Salesforce, como por ejemplo MailChimp. Si querés hablar un poco de eso. Si interfiere con los flujos en Salesforce, todo va a depender de cómo sincronice Pardot con Salesforce. Por ahí si Pardot, digamos, si Pardot te actualiza un campo en Salesforce y esa actualización de campo dispara un flujo, ahí sí interfiere, digamos, porque básicamente lo activa. Pero no más que en eso. No más que en eso, pues, digamos, en lo que yo tenga presente ahora y en las experiencias que tengo. No tiene como mucho más. Y la otra pregunta era si conectaba con MailChimp. Sí, si es compatible con otras herramientas fuera del Salesforce Package como MailChimp, yo le contestaría por ahí a Emiliano en este caso que Pardot iría a reemplazar MailChimp en cierto sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en ese punto es como, no la reemplaza al 100%, pero sí, digamos, como sí tiene funcionalidades como muy parecidas a una herramienta de email marketing. Si piensan en el ecosistema de Salesforce para pensar como en las mismas, como digamos, como en la misma línea de productos, piensen que tienen, Pardot es una de las herramientas de automatización de marketing de Salesforce que permite toda esta parte previa, ¿no? De nutrición de leads y demás. Después tienen el CRM para hacer la parte de las ventas. Lo estoy diciendo como en términos muy de negocio, perdón, pero para que también como lo vayamos entendiendo. Y después está toda la parte de Marketing Cloud, ¿sí? Que Marketing Cloud es toda la parte donde ustedes pueden, como, es que eso sí es lo que más reemplaza tus herramientas de email marketing. Y todas pueden funcionar, pueden, digamos, convivir en un mismo ecosistema. Lo que va a empezar a pasar es que después hay una herramienta va a hacer una cosa y otra herramienta va a hacer otra, y eso un poco lo tenés que definir vos. Entonces, sí es compatible o sea, con un ecosistema grande de herramientas, solo que ustedes tienen que empezar a definir qué es lo que quieren hacer con una y con otra. Eso siempre va a ser importante. A veces una herramienta no nos da todas las posibilidades o no podemos hacer todo con una sola y necesitamos como este ecosistema. A ver, vamos a ver otra pregunta más. No sé dónde estábamos con las preguntas, Helen. Hay una pregunta más
que tiene que ver también con esto de automatización. Bueno, varias preguntan esto, como con qué herramientas de email marketing trabaja mejor Pardot. Recuerden que la idea es que Pardot reemplace las herramientas de mails masivos, que si pueden ustedes tener en Pardot el total de su base, los mails los envíen desde ahí y que ya empiecen a pensar los mails no como un envío masivo, todo el mundo recibe lo mismo, sino enviarle a la persona el mail que necesita en el momento que necesite hacerlo. Jonathan pregunta, desde el Engagement Studio, ¿se puede disparar acciones a mi call center? Por ejemplo, si la persona abre un correo, que se dispare una llamada a Salesforce a la cola de mis agentes del call center. Sí se puede porque creas una tarea, ¿no? En Salesforce. Exacto. Vos podés crear desde los flujos, desde los journeys, podés crear tareas en Salesforce y eso después, como sigue el curso de lo que una tarea hace con Salesforce, que es como la de generar llamados o poner llamados en cola a tu gente del call center y demás. Sí, y en ese caso, Jonathan, una vez que vos creas la tarea en Salesforce, podrías tener un código que directamente creara el objeto que necesitas para que tu call center directamente haga el llamado, ¿sí? Y pueda disparar ese llamado. Entonces podrías también hacer por ahí con un poquito de código, pero se podría hacer. ¿Sí? Sí, exactamente. Dice Flavia, dice, al principio se mencionó que se puede conectar con otras herramientas, ¿como cuáles? Podés hacer una conexión con Google Analytics, podés hacer conexiones Facebook. con Facebook, con algunas redes sociales. No es 100%, no es un social listening, pero podés conectarlo con tus herramientas, con tus redes sociales para hacer algunas publicaciones y demás desde Pardot y poder hacer un seguimiento de eso. Lo podés conectar con tus herramientas de webinars, sí tiene algunas conexiones con, creo que era WebEx, GoToWebinar y demás, y algunas otras más que podés hacer que podemos, te podemos pasar o podemos buscar y conversarlo en la Con comunidad. Eventbrite tenía Con también en su Eventbrite. momento una Sí, integración. sí, tiene varias integraciones interesantes. En general se busca integrar con lugares donde tus interesados o personas con las cuales vos te vas a relacionar van a inscribirse. Van a Suelen ser completar ese tipo de formularios, plataformas. Exacto. sin duda, sin Exacto. duda. Sin duda. Carlos dice, si ya tengo en Salesforce forms que capturan data, como por ejemplo Form Assembly, ¿puedo igualmente usar Pardot o hacer todo en Pardot? O sea, como que pueden convivir, o sea, vos todas las integraciones que tengas con Salesforce pueden convivir con una integración en Pardot. Lo que es importante ahí es que no te recomendaría yo tener 3, 4 integraciones que hagan exactamente lo mismo. Como podrías buscar cuál es la más completa de todas. Quizás Form Assembly tiene, y en algunos casos particulares, tiene una razón de ser por la que se implementó, digamos, la finalidad no es la de abultar tu base de datos. Siempre piensen en eso, o sea, la finalidad de Pardot es como ampliar tu base de datos, nutrirla y después, o sea, como ir achicando ese embudo hasta que vos como haces una conversión, una venta, lo que fuere, una concreción de donación, lo que fuere, y después como seguir realimentando esa base con todo lo que es la parte de fidelización y reactivaciones y demás. Hay que ver para qué usas exactamente Form Assembly y si Pardot lo resuelve exactamente igual. No sé si es que la puedes reemplazar en 100%. Son todas esas cosas que tenés que analizar caso por caso. Bien, no sé, creo que ya fuimos. Paola pregunta si Pardot es independiente, Marketing Cloud, sí, es independiente, son dos herramientas independientes. ¿Cómo se conecta Pardot, website y Salesforce? Básicamente, o sea, una idea que se me ocurre a mí es que vos podés en tu website en tu website podés o tener un controlador de formularios de Pardot, si ya tenés un formulario creado, o podés redireccionar a un formulario que tengas creado en Pardot, y una vez que la persona completa los datos en Pardot, en ese formulario, directamente entra a tu base de Salesforce. Esa podría ser la conexión. No sé si eso responde a la pregunta de Camilo. Si tengo otro CRM que no sea Salesforce, puedo conectar mi Pardot con mi CRM. Qué interesante, Sofía. La verdad es que no lo sé. Hay algunos, sí, digamos, Pardot fue comprado por Salesforce, entonces la integración con Salesforce es la que se prioriza.
Ajá. Pero Pardot se solía integrar con otros CRMs, no que nosotros lo hayamos hecho, Sí. pero estoy casi segura que sí. Igual si me das 2 minutos te lo averiguo. Siempre googleando Rápidamente. encontramos todo. Sí. Acá, other CRMs. Sí, deberíamos revisarlo, pero por lo que entiendo se integra con Sugar CRM, Microsoft Dynamics y NetSuite. Pero de vuelta, al ser una herramienta de Pardot, la está priorizando, hacer una herramienta de Salesforce, perdón, está priorizando obviamente esa integración. Perfecto. Muy bien. Buenísimo. Bueno, creo que contestamos todas las preguntas, ya estamos un poco en tiempo. Nuevamente agradecerles que hoy se hayan sumado a este webinar. Espero que les haya sido útil. Obviamente nos pueden escribir con cualquier consulta que tengan. El próximo mes vamos a tener un webinar sobre la configuración del Non-Profit Success Pack, así que los invito a que se sumen. ¿Sí? Les va a llegar seguramente un correo con la invitación. Acuérdense que tenemos también espacios de preguntas y respuestas que llamamos las LATAM Office Hours, primer y tercer miércoles de cada mes. Este miércoles tenemos sesión, así que los esperamos a las 12 p.m. de México y Colombia, y a las 2 p.m. de Argentina, Chile, Uruguay. Y muchas gracias por sumarse.